La Declaración de los Derechos del Hombre fue creada en la Revolución Francesa en el año 1789, movimiento político, social, económico y militar como reacción contra las diferentes injusticias y desigualdades generadas por el Estado. Las causas de esta revolución fueron la monarquía absolutista, la desigualdad política y económica y por último, la falta de libertades y derechos. Francia se hallaba regida por una monarquía absoluta. El rey, que se creía designado por Dios para gobernar, procedía en una forma arbitraria, pues no da cuenta de sus actos a nadie. Nombraba a los funcionarios, declaraba la guerra y firmaba la paz, dictaba leyes, creaba impuestos y hasta disponer de los bienes de sus súbditos cuando así lo estimaba conveniente. En este país no había libertad individual, pues el soberano podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin causa justificada. Tampoco existía la libertad de conciencia, y ningún libro ni periódico podía publicarse sino bajo el control de censura. Por otra parte, las leyes, que eran diversas, no se aplicaban por igual ni con el mismo rigor. Dadas las condiciones políticas, en Francia se decide hacer una Asamblea Nacional Constituyente, la cual va a ser los preámbulos de los derechos fundamentales que la Constitución debe respetar. Se llegaron a leer 21 proyectos de la Declaración. Por lo tanto, esta Asamblea acordó que la declaración sería debatida por los diputados a partir del proyecto de 24 artículos propuestos. Después de que los artículos fueron debatidos, redactados y votados, el 26 de agosto de 1789 se declaró la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los derechos del hombre se definen como los derechos naturales e imprescriptibles, como la libertad, la propiedad, la seguridad, la residencia a la opresión. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, afirma el principio de la separación de poderes. Los derechos del hombre son una declaración que no tiene distinción en tanto a la residencia, sexo, origen, nacionalidad, color, religión, lengua o cualquier otra condición. La Asamblea Nacional Constituyente fue la primera asamblea constituyente de Francia, formada a partir de la Asamblea Nacional. Fue proclamada el 9 de julio de 1789, en los inicios de la Revolución Francesa. La Asamblea tomó innumerables medidas que cambiaron profundamente la situación política y social del país, entre ellas la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por lo tanto, la supresión del feudalismo. Los derechos del hombre fueron fundamentales para no solo Francia, sino para el mundo entero. En Latinoamérica se logró ver todas las independizaciones y en Francia la revolución. Esta carta muestra lo que todo hombre tiene derecho a hacer o lo que pueda hacer en tanto no damnifique a los otros. La libertad consiste en poder hacer cualquier cosa que no perjudique a otros. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene límites, más que ellos que aseguren a los demás miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. Los derechos del hombre fueron implementados en el pasado adecuadamente e incorrectamente. Adecuadamente se puede ver en Francia y en los países latinoamericanos. En tanto a Francia se logra ver cómo la Asamblea Constituyente los declara y el tercer estado exige sus derechos por la igualdad y su libertad. Claro, el tercer estado había estado peleando por ellos y exigiéndolos durante toda su revolución. Tanto a medida que pasa el tiempo, los derechos del hombre no estuvieron presentes, como en Inglaterra. Tanto a la revolución industrial se puede ver la pobreza, la muerte, la contaminación y el desempleo, entre otras problemáticas. Claro, estas problemáticas están incumpliendo todos los artículos, porque están perjudicando
a todos los hombres y la igualdad no se está implementando en ninguno de ellos. Ahora, en los países latinoamericanos se logra ver cómo se implementó adecuadamente por las independizaciones. En Colombia, Antonio Nariño traduce la Carta de los Derechos del Hombre y logra y la presenta a todos los hombres para que exijan sus derechos. A medida que pasa el tiempo, se independizan, como muchos países de Latinoamérica. El artículo 4 se puede ver que es muy difícil de cumplir, porque tú puedes estar haciendo algo que tú creas que está bien y en un futuro o en el instante puede estar damnificando a otro. En este caso, en el pasado, la independencia, para llegar a la llamada independencia, tuvieron que matar, destruir y secuestrar a mucha gente. Y eso está perjudicando a otros. Y eso lo estaría incumpliendo. Por lo tanto, el artículo 4 no se cumple en ningún método. Los derechos del hombre en Colombia están siendo completamente incumplidos, ya que los diferentes grupos armados usan métodos no convencionales para generar opresión en la comunidad. Estos métodos son el secuestro, la muerte. Por ejemplo, si quieren conquistar una tierra, necesitan desplazar a los campesinos que son dueños de ella. Ellos los amenazan con la muerte para que se vayan. Entonces los campesinos se quedan sin casa y sin qué comer. Entonces se van a la ciudad a vivir en las calles y a vivir de limosnas. También existen los secuestros a los niños. Estos niños sufren una explotación y además la explotación de que se vuelven unas máquinas de guerra a medida que pasan los años. Además de estos grupos armados existe la corrupción en Colombia. El gobierno roba, hace falsas promesas, intenta hacer cosas, pero se termina robando lo que hace y nunca lo termina. Por ejemplo, en los proyectos que hicieron, que fue exterminar a la guerrilla, cuando ya no tenían o no encontraban a quien matar de la guerrilla, mataban a gente inocente, lo ponían en los trajes de la guerrilla y los nombraban como asesinos. Esos se llamaron los falsos positivos. Además, las ciudades son muy inseguras, existen bandas criminales, robos, todo en la calle aún no es muy inseguro. Por lo tanto, hay barrios que no existe la ley del Estado, no existe el Estado. Si entran policías, los desaparecen. Así que en Bogotá, en la capital, existía un barrio que se llamaba el Bronx, que no podían entrar los policías ni el Estado, porque ahí no existe nada. Estado, existen los que están allá y los que viven allá. Y ahí existía narcotráfico, prostitución de menores, prostitución y además de todo, bandas criminales, narcotraficantes, etc. Colombia no cumple con ninguno de los derechos del hombre. Colombia, en tanto a los derechos del hombre, está en la ruina, porque no sigue los derechos del hombre, ni los tiene presentes. Estoy con Fernando Cruz,
le voy a hacer una entrevista sobre el artículo 4 de los derechos del hombre. Para ti, ¿qué es la libertad? La libertad es decir y actuar según la conciencia de cada uno. Entonces, la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. ¿Estás de acuerdo? Sí, la libertad es poder actuar y decir lo que uno quiera, según la conciencia de cada uno, sin afectar en ninguna forma a los demás. Eso es libertad. Listo. Entonces, ¿tú crees que los grupos al margen de la ley en Colombia respetan la libertad? En ningún momento. Ellos tienen una ideología y quieren hacer cosas bajo su conciencia, pero están afectando a los demás por la ideología que ellos tienen. Entonces, secuestran, matan y eso no es libertad para mí, porque afectan a los demás. En conclusión, los derechos del hombre no están presentes en Colombia. Por lo tanto, Colombia se independizó gracias a esto, gracias a esta carta que los ayudó a exigir sus derechos cuando más los necesitaban. Pero en este caso, en la actualidad, se puede ver cómo Colombia está siendo afectada por grupos armados, la corrupción y las inseguridades del país. Por ejemplo, los grupos armados, como lo son las FARC, el ELN, los paramilitares, irrumpen con las reglas o con los derechos del hombre, porque siguen métodos erróneos que no cumplen con ellos. Por otra parte, está la corrupción, que roba y que dice falacias en torno a ganar público. También está la inseguridad, no solo en una ciudad, sino en muchas ciudades de Colombia, que son los grupos criminales, los robos, pues eso ya es normal en una ciudad de acá, pero en algunas ciudades como lo es Bogotá, es el triple de grave. En conclusión, Colombia no tiene implementados los derechos del hombre. Y a lo que sigue, no creo que los vaya a implementar. La gran pregunta es que si estos derechos van a estar tomados en cuenta en el futuro, o si los derechos del hombre van a desaparecer de la mayoría de los gobiernos, no los van a tener en cuenta. ¿Será que eso va a pasar?